Por mucho tiempo hemos creído que el poder está fuera de nosotros. Ha llegado el momento de reconocer nuestro potencial ilimitado de creación, sanación y transformación. Aquí comienza Yo Soy Poder. Hay veces en que la vida nos desafía profundamente. Y tenemos todo el derecho a buscar renunciar. E incluso llegar a creer que los demás y la vida va a estar mejor sin uno. Es por eso que es importante encontrar un propósito en esta vida. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la depresión. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien. Y dichoso de esta naturaleza que siempre nos cobija, nos demuestra la inmensidad que somos, de la cual somos parte y a veces olvidamos. Así es. A veces olvidamos, tú lo dijiste. Por eso hay que reconectar con todo nuestro poder, con el poder infinito que somos, el poder ilimitado que está dentro de nosotros, es importante. Así que hoy estaremos hablando de la depresión, Sí. de las causas, de cómo podemos mejorar, entregaremos herramientas para poder mejorar esta situación y salir de ahí. Porque es importante también, para encontrar nuestra felicidad, valorar a veces las pequeñas cosas que son parte del día a día Cierto. y que son bendiciones que tenemos también. Tal cual. Es muy importante dónde tenemos el foco. Donde está nuestro foco, estamos nosotros. Entonces, ¿qué estamos energizando? ¿A qué le estamos dando nuestra atención, nuestra energía? Es muy importante para salir de situaciones tan complejas como lo son o lo es cuando uno tiene depresión u otras enfermedades. Sí, yo diría que es prudente comenzar por discernir. No cualquier ánimo bajo es una depresión mayor, el concepto médico de depresión, así se le llama, mayor. Antiguamente tenía otros nombres o apellidos, subclasificaciones. Todos debemos, sería patológico no caer en ánimos bajos o depresivos. Hoy día hay una especie de exceso de positivismo. Está muy de moda los coaches motivacionales, ¿no es cierto? Buscamos el poder y buscamos el placer y evadimos el dolor. Tal cual, como que no se pudiera abrazar esa tristeza profunda. Cuando a veces el dolor es un gran maestro, además. Es que siempre lo digo lo ha por sido. experiencia propia. Sí, yo lo veo con mucha frecuencia en, por ejemplo, procesos de cáncer. Una persona mayor es diagnosticada de cáncer y algún familiar se encarga de ser, voy a decirlo un poco peyorativamente, el Tony para él. O sea, de que jamás caiga una lágrima en esa persona, porque se va a dedicar a mantenerlo contento, alegre, y eso es insostenible. No es correcto. La alegría, lo grafica esta película tan bonita de la ¿cómo se llama? Intensamente, de los niños. La alegría puede pasar a ser la saboteadora emocional, la que encubre emociones tan nobles como es la tristeza. Claro, evadir, porque a veces nosotros pensamos y decimos, ok, no quiero estar en la rabia o en la pena, o en el miedo, pero claro, cuando esas emociones están en presente y uno no se queda pegado ahí, obviamente esas emociones tienen una función. Tienen un sentido. El miedo en presente nos va a proteger ante un peligro inminente. Si está en el futuro, sal de ahí porque no existe y solamente te está llevando a conectar con un sistema nervioso excitado que obviamente causa estrés, genera cortisol y todo eso. La rabia en presente a veces nos ayuda a decir yo sí puedo y a tomar acción y a fortalecerte, pero no quedarse pegado en la rabia ni menos obviamente acumularla ni reprimirla porque se acumula en el hígado según la medicina china. Cada emoción tiene su función, pero el tema es gestionarla adecuadamente. Muy de acuerdo, ahí diste en el clavo. La gestión emocional, algo que no se nos enseña, tampoco los médicos, algunos psicólogos sí se dedican a ello, y otros profesionales, por cierto. Ahora, la tristeza, ¿para qué la tristeza? Eso es más difícil. En mi experiencia, la tristeza y el llanto asociado a la tristeza es la oportunidad de purificarnos, nos da la oportunidad de limpiarnos. Tal como hace la lluvia con la naturaleza, la lágrima con el organismo. Y cuando
contenemos porque se nos ha dicho, se nos ha hecho creer que la tristeza o el llanto, ¿no es cierto?, es Debilidad. inapropiado, es mostrar vulnerabilidad, es negativa. Contenemos a más no poder y el cuerpo y el inconsciente a través del cuerpo necesita drenar eso. Si no lo hace, si no lo logramos por el canal lacrimal, lo va a hacer la vía respiratoria, la nariz, la Lloramos por piel, dentro, lloramos por dentro. el intestino. Lloramos de todas maneras, pero no por donde corresponde. Entonces, no va a haber una liberación tan fluida. Además que, doctor, es verdad que uno cuando elimina lágrimas, cuando te caen lágrimas, a través de esas lágrimas uno elimina cortisol. No solo cortisol, se sabe que las Importante. lágrimas, que no solo son por tristeza, decimos en español, yo diría un poco pobremente, lloramos de emoción. Estoy llorando de emoción. ¿Y cuál es la emoción? El asombro. El asombro. Recibir Una sorpresa. en brazos a mi primera hija. ¿Lloré de qué? De emoción. Pero Emoción, pero hay más que sí, eso. sí, es más que eso. Un Sí, la palabra asombro emoción. es una es pequeña. plenitud absoluta. Entonces ahí te fijas cómo, igual que la nieve, nos lleva al otro extremo. El llanto no es solo asociado a algo negativo, entre comillas. Incluso para mí, para la medicina consciente, la tristeza es una emoción que nos puede permitir ver más allá. La trascendencia también está ligada con esa emoción. Pero si tú no abrazas la tristeza, no lloras, no te purificas, no ves más allá. Te quedas enfrascada en ese pasado. Aquí estoy pensando en Jung, Sí, cuando dices, lo que resistes, persistes, claro. y lo que abrazas, transformas. Sí. Qué importante es abrazar también esas penas, quizás esa infancia difícil, las cosas que te duelen, las cosas que no salieron como tú esperabas, o aceptar incluso a los integrantes de la familia, a ciertas situaciones que te tocó vivir. Abrazar el pasado también es importante, Abrazarlo todo. abrazarlo todo. La gratitud debiera ser también por lo que creemos a priori es negativo. Ujú. Es complejo. Decirle esto a una persona en depresión importante, severa, es inadmisible incluso. ¿Cómo se le ocurre decirme que tengo que agradecer esto? Otra cosa con guitarra, dirá. Claro, usted que está bien puede dar las gracias. Y yo que no me encuentro bien, ¿cómo voy a dar las gracias? Existe la posibilidad de mostrarle a esa persona que la vida sí es valiosa y que esa persona no va a ser reemplazada por nadie más. El valor que tiene esa persona es único. Equilibra el árbol gigante que conformamos todos, la humanidad toda me refiero. No solo el árbol genealógico, es la trascendencia de cada uno de nosotros, que completamos a un gran ser. Pero eso no se ve sin vivir la tristeza. Por eso es tan importante abrazarla o permitirla, aceptarla. Dejar que llore una semana esa persona que daba yo el ejemplo diagnosticada de un cáncer, por ejemplo, o de otra enfermedad que vive un duelo, permitirle cerrar la puerta de su Desahogarse. dormitorio, no solo desahogarse, limpiarse, Exacto. permitir conocer ese fondo que es tan importante como el punto álgido hacia arriba. El fondo importa y lo vivimos para algo importante, para transformarnos. Nos transformamos abajo más que arriba. Sí, ahí uno tiene una gran oportunidad de replantearse la vida, mi misión acá, qué cosas valoro y qué no valoro, cuál es el sentido, propósito de mi vida. ¿Cierto? Y también lo que tú decías antes, Doc, que claro, ser negativo es obviamente un extremo que uno no desearía, pero también el exceso de positivismo, no permitirse sentir, vivir las emociones, también es otro bloqueo en el Sí, fondo. claro, un exceso de Exacto. contención emocional. Tú Exacto. hablabas de la gestión adecuada. Yo aquí haría una diferencia con lo que planteaba al inicio, la depresión mayor, la enfermedad de depresión, que requiere muchas veces apoyo farmacológico incluso, profesional al menos. Tiene tres grandes criterios. No vamos a entrar a lo técnico, a andar nosotros diagnosticando depresión, pero sí, hay que entender que va mucho más allá de un ánimo bajo. Es un trastorno del sueño, ya sea para abajo, insomnio, dificultad con el sueño, ya sea de conciliación o de mantención,
o también para arriba, hipersomnia, andar somnoliento, No, hay querer personas que dormir. prefieren estar durmiendo y es Exacto. como también una forma de evadir. De evadir, exactamente, de escapar, de no estar en el presente. Me escondo, evado en el sueño. Ese es un punto, un pilar de la depresión. Otro es lo alimentario, y ahí se toca poco. ¿Qué tema más importante? Comer poco, o sea, abstenerse como falta de apetito, que en términos médicos se habla de anorexia, no es lo mismo que la anorexia nerviosa o el trastorno alimentario asociado a la anorexia. Anorexia es falta de apetito. Perfecto. Y también puede ser querer comer mucho, exceso de apetito. Okay. Ahí ¿Eso es como también, más ansiedad? en el ¿Está fondo, asociado? está asociado a la intención inconsciente de castigarse. Claro, comiendo mucho te autocastigas porque te Sí. sientes mal contigo, la autoimagen y todo eso. Y también cuando uno deja de comer está en relación con abandonarse. Eso, abandonarse. Un extremo, castigarse con alimentos además perjudiciales. Sí, Por eso estamos es llenos de esos la alimentos compulsión fácil hacia el azúcar, los carbohidratos, en esta vida moderna. alimentos ultraprocesados, falsos alimentos. Sí, el pan, por ejemplo, lleno de gluten, con muchos quizás aditivos, preservantes, Sí. aditivos químicos que claramente nos van a hacer daño. Sí. Cuando metemos los alimentos en el microondas, por ejemplo, que cambia la composición química de los nutrientes de esos alimentos y te estás comiendo un alimento que es prácticamente sin vida. Así es, sí, Entonces, que claramente dentro no te va a hacer bien. no te va a aportar más vida. Yo creo que ahí hay un tema, antes de abordar los alimentos, que podemos ver en detalle, cuáles son ideales a consumir o a promover en una persona que vive una depresión mayor. El gran punto cardinal, decía, que falta mencionar, no es el ánimo, es el hedonismo en la vida, la capacidad de placer, de goce, el propósito mayor de vida, que es vivirla. Decía el gran Facundo Cabral, ¿lo conoces? Un Ajá. cantautor argentino, fallecido ya, pero extraordinario. No estás deprimido, estás distraído. Eso decía él. ¿Y de qué te distraes? De tu camino, de tu norte. Te saliste del camino, pero siempre puedes volver. Y tenemos el derecho a salir de ese camino. Vivenciar situaciones que el alma también va a recoger como aprendizaje, si se dispone correctamente o es apoyado desde el amor. Claro que sí. Cuando falta un sentido, cuando todo se vuelve rutinario, puedo estar en la mayor abundancia económica, salud de toda mi familia, todo bien, salvo eso, depresión. Entonces, hay que estar muy atento porque a veces se camufla la depresión. En una persona mayor, por ejemplo, personas grandes, sobre 80 años. Personas que dijeron ya, se jubiló, y es Claro, como, me levanto desocupado, no tengo ningún propósito en la vida y perderle el sentido a la vida creo que es un gran gatillante para eso es. Ese es el extremo. factor cardinal Sí. de la depresión. Puede tener un ánimo aparentemente estable, pero si perdió el norte, eso es depresión igual. Exacto. Perder el norte. Por ejemplo, cuando nos basamos en el ego. Sí, pues. Un tema tan importante como el ego, doctor. Es que es el ego, nuevamente. Todo lo que nos aleja de lo que realmente somos. Cualquier situación que nos aleje del amor, de la vibración más elevada y nos lleve hacia el miedo, Claro. es ego, así de amplio. Cuando nos alejamos del ser y nos acercamos o estamos preocupados y ocupados con el hacer y el tener. El personaje, claro, ese que se puede comparar con otros. Valorizado en el tengo o hago. Exacto. Y se nos olvida el soy, estoy siendo. Qué importante reconocer esa diferencia entre el ser y el ego cuando la depresión nos lleva, y probablemente muchos lo han vivido, a la ideación suicida, por ejemplo. Como Sí. ideación, gesto, a veces más débiles, otros más intensos, pero la muerte pasa por delante, como una estrategia que hace el ego para descansar, para que todo esto termine, se acabe pronto. Y podemos llegar a ser confundidos por el ego y creer que esa es una salida viable. Qué increíble el ser humano, porque hay personas que a veces, como tú decías, dabas ese ejemplo, puede ser diagnosticada de cáncer y lo único que desea es poder mejorarse y quedarse acá. Y empieza a disfrutar cada segundo, cada minuto
cada día con una intensidad increíble, que sería como un extremo, ¿Sí? y el otro extremo serían esas personas que efectivamente están en depresión, que desde su percepción ya no tiene sentido estar acá, y es como que estuvieran con un pie en la vida y el otro pie en la no vida o en el más allá o en la muerte. Bueno, has tocado ahí el tema, yo siento, muy importante de tocar asociado a la depresión y a la tristeza profunda. La muerte, desde la medicina consciente al menos, es una transformación íntima y profunda que puede entonces promover. Por ejemplo, una persona que está bien, se siente bien y vive un duelo por el fallecimiento de una mascota, de un familiar, de su pareja. Va a transformarse, debe transformarse, vive un duelo. El duelo es transformacional. Si lo resiste y se alarga este periodo de duelo, es muy probable que se quede pegado en la etapa descrita como depresión. Y puede transformarse eso en una depresión mayor, una enfermedad, ser patológico. Pero así también, si es apoyado desde el amor, puede concebir esa oportunidad profunda de tocar fondo, como decimos, para transformarse hacia arriba, Para empoderarse. para pasar a ser otra persona, que vibra distinto, que ve la vida con mayor Conciencia. conciencia, exactamente, porque vino la maestra muerte a enseñarle, ya sea cercanamente en un familiar, decíamos, en un animal, la mascota, o en sí misma. No hay que evadirla tampoco, pero vivimos en una cultura que no habla de la muerte, que le parece tabú, y eso Sí, es muy perjudicial, sí, porque genera como mucha incertidumbre, mucho miedo. porque no lo hablamos. Claro que sí. Y Debería ser algo más normal, como en otras sociedades que la muerte es un la paso muerte se a celebra otro lugar y la muerte se celebra, tal y cual. se practica. A mí me gustaría, siempre he pensado así como, hoy el día que llegue el momento de mi funeral, me encantaría que todos no estén tristes, estén contentos, hablen, se acuerden de anécdotas conmigo, se rían, como cosas lindas, no algo triste. Por supuesto, y ¿Tú lo puedes sientes igual? estipularlo, pero por supuesto, y estoy de pequeñito, en el fondo, tocando el tema con mis hijos. Eh, no para que sepan qué hacer en el funeral del papá, literalmente, sino que para que ellos comprendan que la muerte no es eso llamado muerte por nuestra sociedad occidental, de como se acaba todo porque deshabitamos el cuerpo. Claro, Esa es una conciencia de solo ser esto, exacto. Solo ser materia, el algo vehículo, físico. Y el somos vehículo mucho más corpóreo. que eso. Si somos, y somos conscientes de aquello, somos potencialmente conscientes de ser la conciencia que somos, eh, ahí el cuerpo se entiende como un traje prestado por un tiempo nada más, que Exacto. podemos renovar. Y podemos practicar entonces la renovación durmiendo bien, permitiéndonos transformarnos en cualquier momento de nuestra vida. Pero como lo resistimos, como buscamos el confort, como buscamos lo familiar, o caemos en eso, en realidad dejamos de morir, dejamos de vivir también. La muerte y la vida siempre han sido pares. No puede haber uno sin el otro. Es como dos caras de la misma moneda. Exacto. Es como eso. Decía mi maestra, por ejemplo, antigua maestra, que nacer y morir son dos caras de la misma moneda llamada vida. Mira, No puede haber vida sin nacimiento, sin renovación o muerte. Esto no tiene nada que ver con esto. La vida versus la sobrevida. La tristeza creo que es un tema importante, entonces, de abordar como señal temprana de eso que puede progresar a una depresión mayor. la depresión es provocada solo por emociones que vienen obviamente de patrones, ¿cierto? De pensamientos negativos que nos llevan a emociones de baja vibración, como en este caso podría ser, por ejemplo, la pena, Claro. que la medicina china la asocia a los pulmones. Sí. ¿Es solo eso o también está asociado a procesos químicos, por ejemplo, del Sí. cuerpo? Sí, pues. Qué buena pregunta, porque hoy día se sabe que tanta intoxicación que hemos permitido ocurra a través de nuestra agua, de los alimentos o pseudoalimentos, Ujú. situaciones tóxicas, sustancias tóxicas que nos echamos, tipo maquillaje, bueno, tantos
disruptores endocrinos, Algunos desodorantes. por Pero te lo ejemplo. pregunto porque he escuchado muchas personas que dicen yo tomo litio, Claro. por ejemplo, Ujú. para salir de la depresión o para que me ayude. Sí, bueno, el litio, mineral, o sea, no puede ser más natural, Ujú. se utiliza como estabilizador del ánimo. Sobre todo, más que en depresión, en cuadros que tienen aspectos de bipolaridad. Perfecto. Esa alza y baja de ánimo, o sea, se vive una hipomanía, que no es lo mismo que depresión, y de repente episodios maníacos, donde se pierde el juicio incluso. Puede ser así de intenso. Eso es distinto a la depresión y en esos casos puede ser útil el litio. No es algo que haya que buscar como un suplemento a tomar simplemente, no. Pero ya nos da una pista que ese recurso farmacológico Ayuda. ayude muy bien. ¿De qué nos hemos distraído entonces en la depresión? De la naturaleza que somos. Claro, del esto, sol. La del sol, por vitamina ejemplo. D3. La vitamina D3 ayuda con la depresión. Y del ¿Cierto? ambiente, cuando hablamos de ambiente y decimos, miramos microscópicamente y encontramos un ambiente microbiano dentro de nosotros, la microbiota. Ay, claro, la salud del intestino. Si quiere usted salir de una depresión y está tomando fármacos antidepresivos, como pueden ser la amplia gama que hoy día existe, desde los más antiguos hasta los más modernos, y se apoya con un ansiolítico, que muchas veces es el combo que se usa, aparte de un hipnótico a veces. Si todo eso no va acompañado de la restitución de la flora intestinal, es muy poco probable que no progrese en su tratamiento, que no avance. Claro, pasa cuando te hacen tomar por mucho tiempo prolongado, por Antibióticos, ejemplo, antibióticos, claro. y claro, se resiente la flora intestinal y ahí eso se asocia al intestino permeable, ¿o no? Bueno, lógico, si Parte se de... destruye la microbiota, está mucho más permeable el intestino. Parte de las funciones de la microbiota intestinal es sostener se llama permeabilidad selectiva en realidad. O sea, y también he escuchado que hace muy bien para no tener depresión tomar omega 3, Sí, también. el omega. Así como mencionabas la vitamina D, que hay que mantenerla en niveles altos, más altos que lo que aquí se consideran normales. Ujú. No, aquí no hay que ir como al suficiente, hay que ir No hay que ir al desde. al desde, no, al cuartil de arriba. Perfecto. 60, 70 picogramos por ml. No 30 o los suficientes 20. Eso es muy poco. Sobre todo para las personas que viven al sur, que no se exponen mucho al sol, necesitan estar un poquito más arriba en vitamina D. Tú hablabas de omega La 3. vitamina D se toma en la mañana, ¿cierto? Sí, Preferentemente. porque sí, en realidad Y con grasa, porque yo he escuchado que, por ejemplo, también con la vitamina K2 mezclada se absorbe mejor. es que Y la ahí se toman vitamina por la D, mañana. como tú bien dices, es una de las vitaminas que es liposoluble, Ujú. que se absorbe entonces en un ambiente graso. Por eso hay que alinear las ensaladas, por eso hay que, idealmente, que la vitamina D3 venga con un contenido lipídico en una cápsula. O si vas a tomar, y si quieres aprovechar el omega 3, que Ujú. lo mencionabas, debe ir con un antioxidante también. Así optimizas la absorción de Un esos, antioxidante como la vitamina C, por como la ejemplo. vitamina C, que puede ser ingerida, puede ser comida en un kiwi. Y también he escuchado que el omega es mejor en la noche tomarlo. El omega pensando en la depresión, sí, pudiera ser en la noche, siempre asociado a por ejemplo, un gramo de vitamina C o algún alimento, pero Aprovechemos de rejuvenecer también, con la claro, vitamina C, que los claro, radicales libres. tantos beneficios, sí. La verdad es que no existe el suplemento mágico para la depresión. Si me lo preguntaran, yo diría conciencia. Yo diría, Conciencia. y más específicamente, trascendencia. Si tú le muestras un norte mayor, por ejemplo, depresión postparto, muy frecuente. Sí, súper No frecuente. solo en nuestra idiosincrasia, en nuestra población, en todo el mundo. En Europa ya se asume casi, le dejan antidepresivos a la puérpera. Es la mujer recién parida, por decirlo simple. La depresión postparto tiene un gran motor para salir de él, que es mostrarle la trascendencia, ese bebé que ha nacido, que lo que exige, lo único que quiere es que su mamá esté bien. Claro que sí. Y todo Entonces, lo que la mamá siente también, ese bebé lo está sintiendo a través claro, de la lactancia,
a través de, Exacto. de la energía que está comunicada, ¿cierto? Y ahí el bebé viene a salvar a la mamá depresiva. Ahora, te pongo un caso extremo. ¿Qué pasa si el bebé tiene problemas y la depresión está más justificada? Porque el bebé nació con dificultad, hipóxico, el Apgar es bajo, está luchando por su vida de entrada. ¿Qué se le dice a esa mamá? ¿Hay que decirle algo? Hay que permitirle que llore. Exacto. Sí, uno siempre se siente mucho más aliviada después de que llora mucho. El agua finalmente es, como tú dijiste, Doc, un gran purificador Sí. interno de todas esas emociones, de todo eso que necesita salir, liberarse, para que finalmente lo podamos abrazar para transformar. Bueno, siempre el agua. Yo he escuchado también que las ¿Sí? personas que tienen depresión se les recomienda bañarse o ducharse más de una vez al día. La conexión con el agua es muy favorable. Hay quienes pueden reconocer el espíritu del agua, de los elementales, como elemento básico, y purificarse en una ducha, en un baño. Da lo mismo la temperatura, que le guste frío, que le guste calor. Sí, aquí no estamos hablando de esas como controlados de estrés. Esa persona a veces necesita una caricia cálida, a veces necesita una caricia más dura. Sí. Y entonces hay que permitirle que varíe la temperatura del agua. Pero en el baño, que no es muy habitual en una persona depresiva, ¿no es cierto? Que está deprimida, no quiere bañarse. No, porque se abandona, Se se deja abandona. estar. El pelo, ¿no es cierto? Todo. Bueno, Sí. el baño, que no se puede forzar, por supuesto, pero sí puede ser más terapéutico que simplemente dejar caer el agua. El pudor del llanto, para muchas personas solo se permite destruir, bajar ese pudor con el agua. En el mar puede pasar, en una ducha, se permite llorar por fin ahí, porque nadie la va a ver. Claro que sí. Entonces es muy útil el baño como depurador. Y apelando al espíritu elemental del agua también, que me limpie, que me purifique. Sí, basta intencionarlo. El agua cambia cuando la intenciono. La lágrima no es la misma, si es de alegría por el asombro de un bebé o es de tristeza, son distintas. Son totalmente diferentes. Y hablando de la pena, de la tristeza, que la medicina china habla de que podría desequilibrarse los pulmones, hay un número que está asociado a la Ah, depresión. mira, Así que vamos a conocer el número 7 y ya regresamos. excelente. Si naciste en el mes de julio o si tu día de nacimiento más tu mes de nacimiento llevado un dígito suma 7, o si en tus nombres, en todos tus nombres más tus dos apellidos faltan las letras G, la letra P y la Y, quiere decir que tienes un karma 7, es decir, que tienes un trabajo espiritual a realizar. El número 7 se asocia al conocimiento. Es por eso que no solamente es importante el conocimiento, aprender cosas nuevas, el conocimiento más lógico, más pragmático, que estimula, que hace nuevas conexiones en el hemisferio izquierdo del cerebro, sino que también es necesario el autoconocimiento, el conocimiento de nosotros mismos, para así hacer nuevas conexiones hacia nuestro hemisferio derecho del cerebro. Muchas veces creemos que nos conocemos muchísimo o esperamos que nuestros cercanos, en especial nuestra pareja, nos conozcan muy bien. Y nosotros a veces no nos conocemos tanto, o tanto como quisiéramos o como pensamos. Por eso que el número 7 tiene que hacer un gran trabajo de introspección, de conocerse a sí mismo y por supuesto de preguntarse, ¿qué es ser perfecto? Porque el número 7 en desequilibrio tiene la tendencia a buscar la perfección. Cree a nivel inconsciente que cuando sean perfectos los van a amar más, los van a aceptar más, y en realidad eso es solo una creencia limitante, porque el ser perfectos o acercarnos a la perfección cumpliendo las expectativas de la afuera es realmente el camino para tener mucha pena, tristeza, depresión, no ser nosotros mismos y por supuesto no ser felices. Es por eso que es importante tomar conciencia que la perfección es ser nosotros mismos. Por otra parte, el 7 tiende muchas veces a racionalizar sentimientos y por supuesto a evadir. Así que es importante conectar con esas emociones que sentimos, con los sentimientos que a veces no nos gustan tanto, pero que también nos están mostrando algo de nosotros. Esa es la forma de resolver, abrazar esas emociones. Muchas veces de pena, otras veces abrazar la tristeza y abrazar todas esas cosas que sentimos que no tenemos resueltas para que se puedan transformar. El autoconocimiento es el camino del número 7.
Gracias, María Eugenia, por tus conocimientos de numerología. La verdad es que me sorprende, ¿eh? Yo desconocía la asociación entre el 7, la pena. Y tal como tú dijiste, Doc, Sí, el conocimiento, el número 7 es el número del conocimiento y lo importante que es el autoconocimiento. Mirarnos hacia adentro, lo valiosa que es esa persona que quizás siente que la vida o en su familia da lo mismo si está o no está, o claro. si en este mundo está o no está. Todos los seres somos valiosos y tenemos poder dentro de nosotros. A veces no lo hemos descubierto. Es lo que estamos recuperando acá, pues. El yo Exacto. soy poder. Este es el momento. Mira, yo alguna vez rocé la depresión, me recuerdo. A ver, ¿qué te pasó, Doc? Estaba no sé si en quinto año de la carrera, donde uno está muy saturado de muchísimas materias por superar. Claro, la carrera de Eh, medicina. en mi caso, sí, una carrera larga, ahí ya estás como queriendo terminar, miras tus pares, muchos de mis amigos ya estaban trabajando, independizándose, yo buscaba eso y me faltaba un largo trecho aún, por lo larga que es aquí la carrera. Eh, y yo viví una crisis vocacional, así le llamé. Hoy día me doy cuenta que fue rozar la depresión, porque entendí que podía ese no ser mi norte. Me cuestioné la medicina. Ah, te lo cuestionaste. Es que me lo cuestioné todo, sí. He sido desde pequeño un cuestionador, pero ahí fue un momento de, ¿Duda? yo diría que de incertidumbre profunda, ¿sí? Mm. A ver si esto realmente me gusta. Pensé, por supuesto, en renunciar a la carrera y lo que significaba eso para mis padres, que estaban muy proyectados. Me tenían especialidad los dos, me Te acuerdo. tenían toda la Sí, fe pues y todas las siempre, siempre. expectativas puestas en Todas ti. mis tías querían al cirujano plástico, Y mi eso pesa. padre, claro. El Típico. cirujano plástico, eso Sí, lo pues quiere la familia. todas las mujeres de mi familia querían eso. Pero en ese tiempo yo lo tomaba un poco el chiste y la verdad es que no escuchaba ninguno porque quería renunciar a la carrera. Lo ¿Y pasó por mi mente. qué te estaba pasando internamente? ¿No estabas Estaba cayendo en contento? una rutina. Me vi desprovisto de herramientas correctas. Uno se puede dar cuenta que en la carrera de medicina aprende mucho a solucionar, pero no sana nada. Nos hacen creer que solucionar es sanar. Ya no es lo mismo. No tiene nada que ver. Entonces, cuando te ves frente a esos conflictos que, por ejemplo, la depresión, y tus herramientas son recetar un antidepresivo, un ansiolítico, un hipnótico, y sería todo. Tú sientes en la mirada de ese paciente, como yo le llamaba en ese tiempo, que no es todo lo que hay que hacer. Y te puedes dar cuenta. Que no es También, una solución a largo plazo exacto, tampoco. no es reparatorio siquiera. No Exacto. estás ayudando, más que simplemente dando un apoyo mínimo. Le estás creyendo, te hacen creer en la formación como médico que sí sanas a alguien recetando cosas. Y uno no viene a sanar a nadie, más que a uno mismo. Sí. Entonces, esa persona lo que necesita no es tampoco un exceso, como decíamos, de motivación. Necesita entender y aceptar que se puede rescatar a sí misma. No va a llegar nadie a rescatarnos. El Príncipe Azul nos hizo mucho daño a todos, no solo a las niñas que adoran Sí, esas películas, eso de a idealizar. los hombres también. A mí me costó mucho buscar pareja porque idealizaba, porque era como que el otro te venía a salvar. Sí. ¿Y quién te va a salvar si uno mismo se tiene que salvar siempre? Sí, claro. Y no solo salvar sería salir de ese pozo profundo. Ahora, sanarse es aprovecharlo como trampolín, Exacto. pasar a otro nivel de conciencia. ¿Cómo vas a valorar la vida si no has sentido la posibilidad de perderla? La vida en dualidad, en estos polos, como comenzamos este capítulo, tocando la nieve que puede llegar a quemar por lo fría que es, nos invita a eso, a que te apoyes de ese pozo bien profundo y saltes como nunca antes, viendo que tu norte quizás se pierde porque no era el correcto, porque no era el real, porque viene de una pregunta de muy niño: ¿qué quieres ser cuando grande? Como me pasó a mí, ¿quiero ser médico? No, Sí, ¿y pues, cómo saliste de ahí, doctor? me di cuenta que tenía que hacerme caso, a mí. Pero decidiste ser un médico, pero diferente, más consciente. Yo decía loco,
No, más consciente. Bueno, gracias, pero el loco es el distinto. Y cuando te empiezas a distinguir, te dejas de comparar, te sabes Empiezas a ser tú mismo. eso, Eso es lo más te maravilloso. empiezas a acercar a la autenticidad. Por eso, la depresión es distraerse de lo que has realmente como alma, como esencia, has venido a lograr en este plano. Claro, yo creo que puede estar muy relacionada la depresión con cumplir expectativas de la afuera, de los demás, de la Sí, familia. absolutamente. Como tener una vida que al final tú dices, me siento vacío porque no soy yo, no es lo que quiero ser, porque trae felicidad. El número 7, del que hablamos hace un momento atrás, habla mucho de estas programaciones a nivel inconsciente de cuando sea perfecto, me van a amar más, me van a Claro. aceptar, me van a valorar. Pero finalmente, ¿qué es ser perfecto? Cuando podemos estar toda la vida a nivel inconsciente buscando esa perfección que no existe. Porque yo siempre doy cuando hago clases de numerología, este ejemplo a mis alumnos. Digo, cuando uno es perfecto, y voy a dar un ejemplo del colegio, la persona que estaba impecable, ese alumno que era brillante, le iba increíble en el colegio, era perfecto, mirado desde afuera, ¿era el más querido necesariamente? Claro, No. muchas veces no. Muchas veces era el más admirado, muchas veces era el más envidiado, pero no necesariamente se aseguraba el cariño, el amor de los demás. Yo siento que el ser perfecto es ser uno mismo. Esa es la perfección, De acuerdo, esa es la real belleza. esa es la real belleza, Sí. esa es la aceptación de verdad. Y el antídoto, el mejor antídoto contra la tristeza, contra la depresión, es el amor. Sí, Y tenemos que comenzar amándonos a nosotros mismos. muy de acuerdo. La autoaceptación. Yo le agregaría ese amor Agregue nomás, doctor. el amor de trascender, de Me que encanta. somos más que esto, más Claro. que lo que hemos creído hasta ahora. Ahí, sabes que hay un puente entre este que cree cosas limitantes y este que lo sabe todo, que debiera guiar nuestros caballos. Claro, como los chamanes que dicen que la mente tiene su función y es importante, pero siempre tiene que estar al servicio del corazón. El Exacto. camino es el camino del corazón. Muchos cosmovisiones originarias lo saben bien. ¿Cuál es el puente? La respiración. Tú sabes que hay ejercicios respiratorios que nos pueden permitir liberar las emociones profundas como La pena. como la tristeza, la pena y probablemente darnos una luz en medio de la depresión. Sí, me encanta. ¿Te gustaría conocerlo? Por supuesto que sí. Vamos pues, vamos a conocer esos ejercicios. Mediante ciertos movimientos o ejercicios físicos podemos estimular meridianos asociados a el pulmón o la energía del pulmón, que desde la medicina tradicional china metabolizan la emoción de la tristeza profunda, aquella que puede llevar consecuentemente a una depresión mayor. Vamos a mostrar ciertos ejercicios respiratorios y con algunos movimientos que pueden promover la salida de ese pozo profundo. El primero, nuestras manos acá. Y vamos a inspirar levantando los hombros y a expirar o a exhalar bajando los hombros. Ahora cambiamos la posición de las manos y hacemos lo mismo. Finalmente, abrimos los brazos. El número de repeticiones, los que toleremos, entre 7 a 21 veces por posición.
Y luego me abrazo. Me siento. Me agradezco. Qué importante, Doc, el ejercicio que nos acabas de enseñar. Cómo a través de movimientos del cuerpo, con una respiración adecuada, podemos liberarnos de emociones que nos complican, que nos enferman. Así es. Bueno, son muchas las visiones que nos recuerdan, así como el pranayama de la India, del yoga, que aquí está el puente, en la respiración, en volver al presente, cuando la mente se ha distraído del camino. Exacto. Debe conectar con el que siempre lo ha sabido. Esa esencia, nuestro poder interno, el real ser, nuestra alma, sí sabe. Así como esta majestuosa naturaleza. Este poder infinito. De recordarnos nuestro potencial. En él, yo Yo creo, yo siento, yo soy poder. Les presento nuestra zeolita 100% pura, clinoptilolita, el agente quelante natural más potente que existe. Elimina metales pesados, proteínas spike, toxinas, parásitos y otros microorganismos potencialmente patógenos del organismo de forma segura. Nuestra zeolita en formato generoso, aprobada por la FDA, cuenta con el mejor respaldo profesional para su utilización correcta. Encuentre nuestra zeolita en el sitio web drsoto.org.